Saludos en esta mañana, amigos y amigas. Gracias por conectarse a través de los medios comunitarios en la entrevista del día. La prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil en el caso Goleada abre un fuerte debate en el país. La solidez de la investigación, el uso de esta medida contra una autoridad en funciones y el impacto político de un proceso que ya genera acusaciones de persecución. Para analizar el alcance jurídico y el momento político, conversaremos con el abogado y analista Mauro Andino, a quien saludamos de inmediato. Señor Andino, gracias por acompañarnos en la entrevista. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted por su tiempo y consultarle desde el punto de vista jurídico qué tan sólido ve este proceso y para que un juez también dicte prisión preventiva contra una autoridad en funciones como el alcalde de Guayaquil, una de las ciudades más grandes de nuestro país. Debemos entender que jurídicamente la prisión preventiva tiene un objetivo: garantizar la presencia del procesado ante una potencial audiencia de juzgamiento, evitando que este procesado pueda interferir, obstruir en la investigación o de pronto que este procesado pueda darse a la fuga. Y ahí cabe hacerse la pregunta: ¿Aquiles Álvarez ha dado muestras de no contribuir con la justicia? ¿Aquiles Álvarez ha obstruido las investigaciones? ¿Aquiles Álvarez, en el mismo caso AAA, ha incumplido las medidas sustitutivas que pesan sobre él? Y la respuesta es negativa en cada una de estas interrogantes. Consecuentemente, la prisión preventiva es desproporcionada, es excesiva. No hacía falta dictar sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la prisión preventiva. El arraigo estaba completamente justificado. ¿Qué implica esto? Que él tenía que estar en el país, que él había demostrado que por sus funciones de alcalde, él estaba permanentemente en el territorio. Él había demostrado que incluso por fuera de sus responsabilidades como servidor público, como máxima autoridad del municipio de Guayaquil, él también tenía actividades empresariales que lo ataban a su territorio, que su familia estaba en Guayaquil, su esposa, sus hijos. Es decir, no había ningún peligro de fuga, no había ninguna señal que haga prever que ante una potencial audiencia de juicio como la que está suspendida en el caso AAA, él no vaya a comparecer. De hecho, él estaba cumpliendo con la presentación periódica ante la autoridad competente. Él no había incumplido la prohibición de salida del país y él había estado colocado el dispositivo electrónico durante todo este tiempo. Es decir, estamos enfrente de un uso abusivo de la prisión preventiva y por fuera de lo estrictamente jurídico, uno podría decir que hay una judicialización de la política y una intención por proscribir a un actor político que de una o de otra manera se convirtió en el principal antagonista y líder de la oposición frente al gobierno de Daniel Noboa. Doctor Andino, y la defensa del alcalde Aquiles habla de persecución política. Señaló inclusive hace unas horas por medio de su cuenta X que pese a que el juez de la causa recomendó el traslado de los procesados al centro de rehabilitación de Pichincha número 2, trasladaron al alcalde a la cárcel de La Tacunga y a sus hermanos. Aquí también él en su cuenta X señalaba que ha presentado oralmente un recurso de apelación a la medida de prisión preventiva dictada contra sus defendidos. Ha señalado que este proceso, esto recién comienza. ¿Cómo ve usted este recurso, este pronunciamiento? Porque inclusive él ha publicado también un documento en su cuenta X donde ha señalado de que el traslado se dictaba al centro de rehabilitación de Pichincha número 2. Efectivamente, quienes pudimos seguir de alguna manera la audiencia el día de ayer, la defensa técnica del alcalde de Guayaquil había solicitado al juez que dictó prisión preventiva que señale que los procesados sean enviados a la cárcel 4 acá en el condado, en la capital de los ecuatorianos. El juez había dicho que iba a considerar aquello. Sin embargo, al final del día, el SNAI termina por enviarlos a la cárcel de Cotopaxi y esto evidencia este ensañamiento político en contra del alcalde de Guayaquil por parte del gobierno nacional y del presidente Daniel Noboa. Para nadie es oculto que existe una enemistad de tipo personal, una animadversión por parte del presidente Noboa en contra del alcalde de Guayaquil, pero mucho más. Sabemos que existe una enemistad manifiesta
entre el hoy enjuiciado políticamente presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. ¿Y quién designó, por ejemplo, al fiscal general actual, Carlos Alarcón? Lo designó el Consejo de la Judicatura con Mario Godoy a la cabeza. Y el fiscal Carlos Alarcón es el mismo fiscal que en su momento tenía a su cargo el caso AAA, el caso Nene del hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en su momento, y el caso en contra del excuñado del presidente de la República, Federico Goldbaum. Es decir, las causas en las que tenía principal interés Daniel Noboa. Estamos entonces frente a todo un entramado institucional en el que se usan los poderes del Estado para, reitero, estigmatizar, humillar, para privar de la libertad adversarios políticos. El abogado Ramiro García, defensa técnica del alcalde de Guayaquil, señalaba, por ejemplo, que no se hizo un análisis individualizado de cada uno de los procesados para poder dictar la prisión preventiva, sino que se dictó en bloque, es decir, en un solo combo se dictó la prisión preventiva sin haber hecho un análisis pormenorizado caso por caso para saber si es que efectivamente alguno de los involucrados ameritaba dictarle la prisión preventiva. En algo que le consulto es qué efectos ve usted tendrá que el alcalde de la ciudad más grande del país esté en prisión preventiva, porque a raíz de que se conoció su traslado de Guayaquil a Quito, acá a la capital ecuatoriana, hemos visto también que varias personas se movilizaron hasta el complejo judicial norte, inclusive las personas esperaron a que saliera de este lugar, se han convocado movilizaciones en Guayaquil. ¿Cómo ve usted todo este movimiento? Porque el alcalde, ya lo han señalado algunos analistas, pues es una de las figuras políticas más potentes y más queridas de nuestro país. Creo que esta persecución política en contra del alcalde de Guayaquil va a acrecentar su figura como líder nacional. Creo también que esto le va a otorgar un posicionamiento como el opositor claro de este gobierno, porque hay que considerar algo. Aquiles Álvarez no se ha ido del país. Aquiles Álvarez ha enfrentado a la justicia y Aquiles Álvarez hoy está privado de la libertad, enfrentando la política represiva y persecutoria del gobierno de Daniel Noboa. Y esto me parece que ante los ojos de la opinión pública es mucho más valorado, mejor valorado todavía, porque no estamos hablando de un líder político que se va al exilio, sino de alguien que decidió quedarse precisamente porque está absolutamente convencido de su inocencia y porque está absolutamente decidido a enfrentar a este sistema, que, dicho sea de paso, hay que considerar los antecedentes judiciales, disciplinarios del juez que dicta la prisión preventiva. El juez Jairo García fue suspendido 90 días por el Consejo de la Judicatura y luego fue restituido, entre otras cosas, con el voto, con la firma de Mario Godoy, para que pueda volver a ser operador de justicia. El juez Jairo García tiene pendiente un proceso disciplinario de destitución que no le han activado, que le tienen ahí esperando, le tienen ahí guardado. ¿Para qué? Para que sirva como una especie de guillotina que pende sobre la cabeza del juez Jairo García. Le asignan causas difíciles como la del alcalde Aquiles Álvarez y seguramente si no dictaba prisión preventiva, automáticamente hubiesen activado este proceso disciplinario para terminar de destituirlo. ¿Y por qué fue suspendido 90 días el juez Jairo García? Porque había liberado ilegalmente a varios presuntos narcotraficantes que pertenecen al grupo de delincuencia organizada Comandos de la Frontera. Bueno, este juez, con todos estos antecedentes por procesos judiciales en su contra, por procesos disciplinarios en su contra, es quien ayer dictó prisión preventiva en contra del alcalde de Guayaquil. Un juez condicionado, un juez golondrina, un juez que depende de la voluntad del Consejo de la Judicatura y que no tiene la calidad moral para actuar
como administrador de justicia, fue quien tuvo en sus manos la libertad del alcalde de Guayaquil. Y le consulto, doctor Andino, usted ha mencionado este uso político en la función judicial y este es un tema que se debate mucho en nuestro país. La discusión de este tema tras la detención del alcalde de Guayaquil se ha agudizado. ¿Cuáles son esos indicadores que permiten diferenciar un proceso penal legítimo de un posible uso político de la justicia, también para tener un poco ese discernimiento en el escenario en el que está viviendo Ecuador? Insisto, el uso desproporcionado y abusivo de la prisión preventiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido claro al respecto. Nuestra Constitución de la República también señala lo mismo y los pronunciamientos de la Corte Constitucional. La prisión preventiva es una medida de última ratio, es decir, cuando existen serias señales de que el procesado, por ejemplo, se va a dar a la fuga, de que no va a comparecer ante la audiencia de juzgamiento, de que está obstruyendo la justicia, de que no tiene ninguna circunstancia familiar, laboral, empresarial que le ate a este territorio y que probablemente eso le impulse a irse, a no colaborar, a no contribuir con la justicia, o que incumpla permanentemente las medidas sustitutivas que le dictaron en contra de ese procesado. Pregunto, ¿algo de esto ha sucedido con Aquiles Álvarez? En lo absoluto. Él ha contribuido con la justicia. Él ha estado permanentemente cumpliendo con las medidas sustitutivas. Cuando se le ha convocado a la audiencia de juzgamiento por el caso AAA, él ha asistido. Primero en Nochebuena, el 24 de diciembre, luego el 31 de diciembre. Y hoy, que tranquilamente se le podían dictar medidas sustitutivas, no lo hicieron, haciendo un uso arbitrario, porque lo que buscan con la prisión preventiva es sacarle de la alcaldía de Guayaquil. Eso es lo que pretenden. Y seguramente lo que buscan es proscribirlo, porque aquí hay una intención política electoral, proscribirlo de cara a una potencial reelección en las seccionales que se darán en febrero del próximo año. El gobierno está dispuesto a tomarse como sea la alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de Cuenca, la prefectura de Pichincha, la prefectura del Guayas, la prefectura de La Suay, la alcaldía de Cuenca, los principales territorios a nivel nacional. Y están dispuestos a hacerlo como sea. Así eso signifique hacer un uso maniqueo de la justicia. Perfecto, ya estamos entrando a los minutos finales de esta entrevista. Le agradecemos al doctor Mauro Andino por acompañarnos y compartirnos un poco su análisis frente a este tema que está marcando la coyuntura en nuestro país. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Amigos y amigas, sigan en sintonía de cada uno de los espacios de los medios comunitarios de Corape.